Buenos días, soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Para mí es un gusto y un honor compartir ideas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Antes de iniciar, quiero agradecer infinitamente al Procurador General, el doctor Raúl Arroyo. Muchísimas gracias por invitarme. Y también a mi querida amiga y colega, que bueno, tanto admiro y tanto quiero, la doctora Mercedes Citlali Mendoza Mesa, que es la directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues el día de hoy me voy a permitir compartir ideas con ustedes acerca de algo que aparentemente es muy nuevo. Me refiero específicamente a la violencia política en contra de las mujeres, ahora que ya vienen las elecciones, ¿verdad? En este año 2021, ya estamos a pocos meses, pues me parece que es necesario que conozcamos específicamente cuáles son las responsabilidades y de qué se pueden derivar en materia de género, sobre todo, bueno, violencia puede ser de un hombre a una mujer o de una mujer hacia una mujer. Hay responsabilidades de tipo administrativo y por supuesto que también hay responsabilidades de tipo penal. Y en ese sentido me voy a permitir compartir algunas láminas con ustedes para efecto de que podamos ir siguiendo una secuencia, ¿verdad? Con respecto a la metodología que voy a utilizar. Entonces, en este momento me voy a permitir compartir pantalla para efecto de que tengamos acceso específico a estas láminas y explicarles cómo está este tema de las responsabilidades administrativas, ¿no? En materia de la violencia hacia las mujeres. Bueno, por cuestiones de tipo político. Es importante que ustedes conozcan que la ley en donde se encuentran básicamente este tipo de razonamientos, porque bueno, podemos utilizar sanciones y nos podemos ir de esta ley a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos podemos ir incluso al Código Penal Federal, nos podemos ir incluso a la Ley General de instituciones electorales. Y bueno, pues todo ello con motivo de los delitos electorales, que también nosotros vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a utilizar para efecto de determinar esto que es fuertísimo, ¿verdad? Hacia una violencia en contra de las mujeres. Bueno, se trata de una violencia política, como ustedes están viendo en la lámina. Es una violencia política en contra de las mujeres. Y esta violencia puede ser a través de una acción o de una omisión basada en elementos de género. Más adelante les voy a especificar qué es lo que considera esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre lo que implica los elementos de género para que se tenga una violencia. Esta violencia puede ir direccionada tanto a la esfera pública o a la esfera privada de una mujer, ¿ok? O sea, no necesariamente en cuanto a las labores que públicamente esté realizando, sino también con respecto a la parte de lo que específicamente ella pudiera vivir en su vida personal. El objeto o el resultado quiere decir que no es necesario que haya un resultado material con respecto a esta implicación de violencia hacia las mujeres, pues será el anular o menoscabar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Evidentemente, pues el sujeto pasivo, como les he estado comentando en este sentido, pues siempre será una mujer. ¿Hacia quién va dirigida? Fíjense ustedes. O sea, no solamente va dirigida a las precandidatas para obtener un cargo público, ¿verdad? Sino también a las que son candidatas. O sea, en este momento ustedes ya están viendo en redes sociales que hay muchas mujeres que específicamente ya están, precandidateándose, ¿verdad? A diputadas federales, a diputadas estatales, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí, la violencia o este tipo de actos ya se puede materializar. Ya se puede materializar y no solamente eso,
sino que también puede tener específicamente consecuencias de tipo legal, insisto, consecuencias en materia administrativa, consecuencias, pudiéramos decir, en materia electoral, por supuesto, y consecuencias también en materia penal. En ese sentido, bueno, ya quienes son candidatas también, por el simple hecho de ser mujeres, están protegidas por toda esta norma jurídica que yo les acabo de mencionar. Pero no solamente eso, sino también todas aquellas mujeres que específicamente tengan funciones o cargos de carácter público. ¿Ok? Entonces, bueno, pues no debemos perder de vista que específicamente el objeto de esta violencia política hacia las mujeres es anular y o menoscabar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y electorales, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles serían específicamente estos elementos de género que yo les había comentado, que son sumamente importantes para que esta violencia política se dé? En inicio, les quiero comentar que son acciones, como les había dicho, o también son las omisiones. Recuerden ustedes que la conducta en este sentido está conformada por estos dos elementos, una acción o una omisión. Y bueno, pues este elemento de género es simplemente que se dirija a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. No sé si te refieres a ella físicamente, si te refieres a ella porque específicamente por ser mujer no podría realizar una labor como la pudiera realizar un hombre, etcétera, ¿no? En ese sentido. Y claro que estas acciones y estas omisiones le deben afectar desproporcionadamente. Por supuesto que esto muchas veces no es tan fácil de comprobar a simple vista, pero pues lo podemos hacer a través de estudios psicológicos, por ejemplo, a través de periciales, ¿no? Y entonces si un perito determina que a una mujer sí le causó miedo, por ejemplo, o le causó violencia, o le causó ansiedad, la acción o la omisión realizada, repito, esto es muy importante que lo sepamos, de una mujer a una mujer, o sea, no solamente son los hombres hacia las mujeres, sino también son mujeres a mujeres. Entonces, si se realiza un acto en este sentido, bueno, pues también esta mujer podrá determinar o podrá abstenerse, ¿verdad?, de no realizar esto porque puede tener consecuencias de carácter penal o de carácter administrativo que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y si pertenece a un partido político, bueno, pues evidentemente, pues al partido político, bueno, pues también lo va a perjudicar. Y claro, pues que tengan un impacto diferenciado, ¿no? Es decir, que por esa acción o por esa omisión, pues quizás a esta chica se le quita de su cargo público o simplemente pierde las elecciones o simplemente al ser candidata al ser precandidata, perdón, ya no pudo ser candidata. Entonces, bueno, ese es un impacto que definitivamente en este tipo de procedimientos que quiero comentarles, que son procedimientos especiales, ¿no? El Consejo General del INE, bueno, pues va a ser el encargado de determinar este procedimiento de tipo especial para las mujeres. Aquí hay algo que a mí me parece muy importante y no solamente importante, sino además muy grande, no muy amplio, en el sentido de los tipos de violencia que pueden ser acreedores hacia este tipo de sanciones para hombres o mujeres que de alguna forma violenten políticamente a una mujer. Mira, el tipo de violencia puede ser cualquiera que se encuentre en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahorita me voy a remitir a la ley para que ustedes vean cuáles son ese tipo de violencia, que son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y es más, pudiéramos decir que cualquier conducta, ya saben, generada por una acción o por una omisión, puede caer en estos tipos de violencia, ¿no? Evidentemente son los tipos de violencia legalmente reconocidos por esta ley. ¿Y quién los puede cometer?
Pues los superiores jerárquicos, los propios colegas, las personas dirigentes de un partido político, los propios medios de comunicación, claro, los particulares, los grupos de personas particulares, etcétera. Es decir, aquí nos podemos ir fácilmente a las faltas administrativas de carácter grave que encontramos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Específicamente vamos a ver una, ¿no? Que es el artículo 67, pero también a las faltas administrativas cometidas por particulares. Y entonces voy a dejar de compartir un segundo esta lámina para que ustedes observen, ¿no? Desde la perspectiva de la Ley General de un acceso a una vida libre, del acceso a una vida libre sin violencia de las mujeres, pues cuáles son estas violencias a las cuales se refiere la propia ley electoral, ¿no? Mira cómo está. Dice, esto que ustedes están viendo en pantalla es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y entonces lo que prevé específicamente el artículo 3, ¿verdad? Inciso K de esta ley de instituciones y procedimientos electorales, pues nos dice que cualquier tipo de violencia que se encuentre en esta ley puede entrar. Entonces, mira cómo está. Desde luego, la violencia familiar, por supuesto, la parte de la violencia laboral, ¿no? La violencia laboral en la cual muchas mujeres se encuentran en estos rubros, en estos ámbitos, y que a veces se hace tan normal, ¿no? Que ni siquiera se nota que sea una violencia laboral, ¿no? Por ejemplo, fíjate lo que te dice a grandes rasgos esta ley, que es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. Ok, o sea, que te voy a bajar de cargo, no te voy a dar la promoción. Además, no solamente eso, mira, la descalificación del trabajo realizado. Ay, es que el trabajo que ella hace está malísimo. Entonces, como que no nos conviene ese trabajo, ¿no? O sabes qué, su trabajo es tan malo que ella fue específicamente promocionada pues por las piernas. Ya ves que muchas veces dicen eso, ¿no? Eso es lo de cada día que nosotros lo encontramos específicamente en este tipo de violencias. Pues es importante que ustedes sepan que si a una mujer se le descalifica su trabajo realizado, bueno, pues evidentemente esto es un tipo de violencia que prevé la materia electoral. La parte de las amenazas, y bueno, de aquí nos podemos ir al ámbito penal, ¿no? Por ejemplo, en algunos códigos de algunos estados, la parte de la extorsión, por ejemplo, en algunos estados como el Estado de México, las amenazas no están tipificadas, pero sí la extorsión, ¿no? Cuando se amenaza a alguna persona con el fin de lograr algo, de causarle un perjuicio, bueno, pues si es mujer, pues específicamente se van hasta los 70 años de prisión y se van hasta la prisión vitalicia. Entonces, bueno, cuidado. O sea, yo sí considero que en este momento histórico en el cual estamos viviendo, descalificar a una mujer o violentarla, esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque si tú no sabes lo que implica una violencia hacia una mujer, bueno, pues es bien sencillo, vete a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, bueno, las amenazas, que me intimidas, ¿no? La intimidación, las humillaciones, imagínense esto, las humillaciones. Ay, es que es de todo sabido, ¿verdad? Que esta mujer pues anda con varios, o esta mujer no sabe, no sabemos cómo hizo las cosas, o esta mujer actuó de determinada manera. Bueno, pues esa es una violencia laboral que trae consecuencias jurídicas y me parece que de carácter muy grave, las vamos a ir viendo, ¿no? La explotación, ¿sabes qué? Me haces trabajar más de lo que yo debería trabajar cuando mi cargo indica que yo debo trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero estoy trabajando de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Bueno, pues entonces eso al final del día, puede consistir en una violencia laboral. Y todo tipo de discriminación
por condición de género, ¿ok? Y ustedes lo saben, que ya les dije que es la condición de género. Dirigirte a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Esta parte, ¿no? También la violencia docente para todos aquellos que consideren, ¿no? Que por el hecho de ser profesoras o por el hecho de ser mujeres, lo que tú quieras, no es una violencia, bueno, pues mira, aquí está, ¿no? En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición académica, limitaciones o características físicas que les infligen maestros, maestras o maestros. Por supuesto que aquí hay unos puntitos, así de que falta más información. También esto se da de profesora a profesora o de profesora a profesora, ¿no? Aquí se da la parte de la violencia docente. Esto que miren, algunas leyes en materia de responsabilidades administrativas y de hecho, la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Si ustedes se pueden ir al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, pues aquí se observan estos dos elementos que, bueno, pues son muy importantes. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México ya considera el hostigamiento sexual y ya considera el acoso sexual como una falta grave, una falta administrativa de carácter grave, y ustedes saben que, bueno, pues las faltas administrativas de carácter grave tienen inhabilitaciones de 10 hasta 20 años, ¿no? Y aquí, bueno, pues te está señalando que el hostigamiento sexual, pues es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, perdón, en los ámbitos laboral o escolar. Bueno, que te están hostigando sexualmente, que es un hostigamiento sexual, bueno, pues, oye, vente, vamos, lo que tú quieras. Entonces, eso es muy sencillo que se pueda desarrollar en materia penal. Ahí lo encontramos, ¿no? Con mayor amplitud. Y se expresa no solamente en conductas verbales, o sea, no solamente es necesario que te digan, ¿no? Oye, vámonos, no sé, al hotel o vamos a tener relaciones sexuales. No, sino también en cuestiones físicas o en ambas, por ejemplo. Y fíjate, relacionados con la sexualidad de connotación lasciva. Fíjense que esto, bueno, pues yo lo he notado en las generaciones, se puede decir en la diversidad de generaciones, ¿no? Hay generaciones antiguas, pudiéramos decir, ya de hombres que tienen arriba quizás de 50, de 60 años, ¿no? Que bueno, pues de ellos vivieron en otra época y se les hace muy fácil, ¿no? Tratar a una mujer de forma lasciva, por ejemplo, y las nuevas generaciones, ¿no? Que son hombres de 20, de 30, de 40, algunos también de 50, en donde, bueno, pues ellos ya conocen o ya saben que este tipo de conductas pueden ser acreedoras de delitos y de responsabilidades administrativas, y bueno, pues no se dirigen hacia una mujer desde una perspectiva, desde una connotación lasciva. Seguramente ustedes estarán preguntando, oye, doctora, pero pues ¿hasta dónde lo podemos considerar como una connotación lasciva? Eso depende de la mujer a la cual se haya dirigido el tema. ¿Sí se dan cuenta de lo que les digo? O sea, depende mucho de hacia dónde se haya, o sea, de qué considere la mujer como una connotación lasciva. Puede ser desde una mirada, puede ser desde una palabra, puede ser desde un tocamiento en el brazo, por ejemplo, no sé, determinadas actitudes que se pudieran llevar a cabo, ¿no? La parte del acoso sexual, bueno, pues aquí también es bien importante, ¿no? Porque aquí no es necesario que exista subordinación, ¿cómo ves? O sea, si un sujeto que trabaja contigo o si un sujeto que es tu compañero o lo que tú quieras, ¿no? Un colega, por eso está diciendo la ley electoral, está diciendo que de los propios colegas, ¿no? Si un colega, aunque no exista subordinación, te está acosando sexualmente, dice aquí, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión. Yo les voy a decir algo. Un ejercicio abusivo de poder
y además que conlleve un estado de indefensión es simplemente por el hecho de ser hombre o mujer. O una mujer que tenga poder, ¿verdad? Que esté acosando sexualmente a otra mujer. Insisto, o sea, no es solamente de hombres hacia mujeres, sino son de mujeres hacia mujeres, ¿no? Y además eso conlleva a la víctima a un estado de indefensión y de riesgo, ¿no? Independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. Entonces, chécate esta parte porque cualquiera de estas conductas, bueno, pues evidentemente entran en esa violencia electoral de la cual estamos hablando, ¿no? La violencia en la comunidad, por supuesto, claro, pues a mucha gente le encanta, ¿no? Desde las redes sociales, por supuesto, también les gusta, ¿no? Desde los ámbitos específicos de donde ellos se desarrollan, bueno, pues transgreder los derechos fundamentales de las mujeres en el sentido de denigrarlas, en el sentido de discriminarlas o de excluirlas en el ámbito público, ¿no? Bueno, pues por eso también los particulares entran en esta violencia. Bueno, pues esta violencia también es importante para este tema electoral. La violencia institucional, por supuesto, que es cuando son los actos o omisiones que los servidores públicos de cualquier orden de gobierno discriminan, dilatan, obstaculizan o impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, bueno, es que yo metí un amparo, pero me lo están retardando, ¿no? Es que yo metí una denuncia, pero me la están retardando porque soy mujer. O es que yo metí una denuncia en contra de mi jefe y mi jefe tiene poder y aquí me lo están retardando. Bueno, pues mis queridas amigas, eso es violencia institucional. Y a todos esos servidores públicos que realizan este tipo de acciones u omisiones, bueno, pues también puedes incluso, no desde el ámbito electoral, no desde el ámbito electoral, porque ya vimos cuál es el objeto, por eso les dije que no se les olvidara que el objeto es que no gocen de sus derechos políticos electorales. Pero, pues en cualquier ámbito, ¿verdad? En cualquier ámbito de la vida cotidiana de las mujeres, esto es una violencia institucional que tú lo puedes hacer efectivo desde los códigos penales y, por supuesto, desde el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si es un ministerio público, si es un policía, si es un perito institucional, si es un militar, bueno, pues recuerda que ellos tienen restricción al ejercicio de los derechos humanos en términos del 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, y pues evidentemente si tú le inicias un procedimiento de estas características, ¿verdad? Ante la autoridad competente, bueno, pues entonces lo van a tener que suspender. Y de ninguna manera, aunque él gane el procedimiento, lo podrán reintegrar, ¿verdad? A sus funciones. Digo, es una restricción que ya les dije en qué parte de la Constitución se encuentra. Y bueno, pues así también como el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Entonces, mis queridos amigos, si alguno de ustedes o amigas, ¿no? Porque la violencia, yo siempre he dicho que no solamente se da entre los hombres, las mujeres son violentísimas en contra de las propias mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues específicamente los dos, tanto hombres como mujeres, pues se pueden hacer acreedores a, insisto, sanciones administrativas y penales por este tipo de violencia. Por supuesto que cuando existe una violencia de tipo feminicida, ¿no? En ámbitos ya desde los códigos penales de los estados o desde el Código Penal Federal, por supuesto, y atendiendo a los protocolos de actuación del delito de feminicidio, bueno, pues en ese sentido, pues evidentemente es una violencia que va a traer como consecuencia que incluso al propio partido político, ¿no? En donde se realizó esto por alguno de sus miembros o por alguno de sus colaboradores o por alguno de sus dirigentes, bueno, incluso desde una perspectiva de infracción, porque así le llaman la ley, se puede eliminar el registro de dicho partido político, ¿no? Entonces, bueno,
ahorita voy a regresar otra vez aquí a Internet y bueno, pues específicamente les quiero comentar que las infracciones básicas por violencia política hacia las mujeres que prevé esta Ley General de Instituciones y Partidos Políticos, bueno, pues es la reducción. Fíjate, si cualquiera de las violencias hacia las mujeres que nosotros ya analizamos en esta Ley General de acceso a una vida libre sin violencia de las mujeres, bueno, pues la sanción puede ser la reducción del 50% del financiamiento a los partidos políticos. Como yo les decía, ¿no? La cancelación de su registro como partido, la multa de 10,000 veces la unidad de medida de actualización, una indemnización económica hacia la mujer y, por supuesto, y evidentemente, las disculpas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto desde una perspectiva pudiéramos considerar de los partidos políticos ya como general, eso es lo que les puede pasar. Entonces, pues los partidos políticos, en este sentido, los que ya tengan registro, pues deben ser muy cuidadosos en virtud de que si existe o se acredita algún tipo de posible, escúchenme bien, de posible violencia o de violencia, bueno, pues puede traer como consecuencia todos estos elementos que pudiera yo mencionarles. Evidentemente, claro, evidentemente también es muy importante comentarles que quizás estas instituciones jurídicas, como es esta parte de la violencia política a las mujeres, puede ser utilizada también, ¿verdad?, como un fuego amigo en contra de partidos políticos a los cuales, bueno, pues simplemente se hace una guerra sucia para efecto de que ni siquiera pudieran ganar las elecciones, ¿no? Pero bueno, pues eso sería otro tema. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Porque también en esta ley se tienen que aplicar medidas cautelares hacia las mujeres, ¿no? Por supuesto, se tiene que suspender la difusión violenta hacia la mujer. Se le tiene que restituir en su cargo. Se debe ver o se deben aplicar medidas para que esas agresiones o esa violencia no sea repetitiva hacia la mujer. Debe existir una disculpa pública y por supuesto, hay un procedimiento especial que el Consejo General de las instituciones electorales son las que se van a encargar de determinar cuál es dicho procedimiento, ¿no? Y bueno, pues también es importante que usted sepa esto, porque si usted quiere ser diputado o diputada, esta ley dice que si usted está condenado por una violencia política hacia las mujeres, de ninguna manera lo puede ser. ¿Ok? De ninguna manera. Entonces, aquí en este sentido, todas las mujeres que hayan sido agredidas específicamente, bueno, pues deben saber que pueden denunciar para que esos sujetos no lleguen a ningún cargo. Pero entonces miren ustedes que esto, me voy a salir específicamente de esta presentación y me voy a ir a los delitos electorales. Específicamente esto trae como consecuencia, ¿verdad? Fíjense, un delito, o sea, no solamente, pero ¿saben qué? Primero vámonos a la ley general. O sea, yo creo que es importante primero checar la parte de las responsabilidades administrativas y ahorita me voy a los delitos, ¿no? Fíjense aquí en el artículo 57 cómo está el tema. Esto que les estoy diciendo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en términos del artículo 73, fracción 29-V, bueno, pues es obligatoria para todas los estados de la República, todas las entidades de la República Mexicana. Y si este artículo 57 no se encontrara en alguna ley, ya ven que algunos estados de la República manejan sus propias leyes de responsabilidades administrativas, bueno, pues específicamente esta parte, bueno, pues se encuentra, la pueden recurrir si no está en una ley de responsabilidades de los estados, ¿no? Pero el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te dice, incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público, insisto, hombres o mujeres, que ejerzan atribuciones que no tengan conferidas o se valgan de las que tengan,
para realizar actos o inducir actos o omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las personas del 52. Pero fíjate también, es abuso de funciones también cuando realiza por sí o a través de tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Esto qué quiere decir, mis amigos? Esto quiere decir que, de acuerdo a los ámbitos de violencia que ya vimos de esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bueno, pues eso se traduce en la comisión de una falta administrativa de abuso de funciones. Específicamente, si tú te vas al Código Penal, pues claro que también hay un delito de abuso de funciones del servidor público y bueno, pues entonces se puede homologar. Y en ese sentido, no solamente se va a sancionar desde la perspectiva electoral, ¿verdad?, a el servidor público o particulares en situación especial, como lo maneja el 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que también se le va a sancionar en materia penal, penal normal del Código Penal Federal y también en materia administrativa disciplinaria, ¿no? Que la encontramos aquí en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahora sí, nosotros nos vamos, fíjate, a la parte electoral y nos vamos a la Ley General en materia de delitos electorales y fíjate cómo está el tema, ¿no? Fíjate, aquí lo voy a subir un poquito más, porque si tú te vas al artículo 20 bis, ¿no? O sea, no solamente es una responsabilidad de carácter administrativo, lo que la ley, el EJIPE, ¿verdad? Así lo voy a decir en términos más básicos, el EJIPE te sanciona desde la perspectiva de infracciones, sino que también se cometen delitos electorales. Entonces, incluso, ¿no? En la Ley General en materia de delitos electorales, bueno, pues se tiene como un delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Ya te diste cuenta? O sea, un delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces dice, ¿quiénes son? Cualquier hombre o mujer que por sí o a través de otro ejerza cualquier tipo de violencia. Ya los vimos. Y ese tipo de violencia, sea académica, sea comunitaria, sea hostigamiento sexual, sea acoso sexual, todos los que vimos, eso tiene que ir directamente, tiene que estar dirigido a la afección del ejercicio de sus derechos políticos electorales, pero también al desempeño del cargo público. O sea, por eso te digo, cuidado, todos aquellos, aunque no sean precandidatos o candidatos, pero que ya estén desempeñando un cargo público y que se quieran pasar de listos o de listas violentándola, bueno, pues ese es un delito electoral. Y no por el hecho de ser un delito electoral quiere decir que únicamente va a ser en época de elecciones, sino que esto que les estoy mencionando afecta durante el ejercicio, durante todo el ejercicio de su cargo público, por supuesto, ¿no? Claro, aquí también hay otros elementos, ¿no?, donde dice restrinja o anula el derecho al voto libre y secreto de la mujer, amenaza o intimide a una mujer directa o indirectamente con objeto de inducirla y obligarla a presentar su renuncia o una precandidatura o candidatura de elección popular. Por supuesto, en este sentido no solamente es un delito electoral, sino que también te vas a la parte de la extorsión, como yo ya te había dicho, que en algunos estados, bueno, pues las penas son hasta vitalicias, ¿no? Penas privativas de libertad, vitalicias. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla o obligarla a presentar su renuncia para el cargo, impida que las mujeres electas lleguen a cargos públicos. Esto, mis queridos amigos, se ha traducido a violencias muchísimo más grandes que esto que estamos viendo. ¿A qué voy? Evidentemente, por el hecho de que lo diga la ley, no se va a resolver el problema. Muchos pensamos que, ay, es que ya la ley me protege, es que lo que diga la ley, no es eso. Fíjense ustedes, la propia ley puede crear violencia. Si no,
vayan, échense ustedes una miradita a las ediles, ¿verdad? De algunos estados de la República o presidentas municipales, como ustedes quieran, o alcaldesas, ¿no? Como ustedes quieran, en donde, a sabiendas las personas de que, pues, caen en esta problemática de violencia, pues simplemente lo que hacen es matarlas. Es decir, llegan hasta la parte del homicidio o hasta la parte del feminicidio. ¿Ya te diste cuenta? Por eso es de suma relevancia que este tipo de información lo hagamos público en todos estos ámbitos dedicados a la parte política, es decir, municipios, elecciones municipales, elecciones estatales, elecciones federales. Fíjense ustedes, ¿no? Cuántas ediles o alcaldesas, que ahora, porque no tenía que ser hombre, o sea, tiene que ser mujer por cuota de género. Tiene que ser mujer por cuota de género. Chequen ustedes y váyanse a las estadísticas a nivel nacional para que vean a cuántas de estas mujeres han matado específicamente por esta violencia de género. Ok, entonces, bueno, pues no es nada más lo que me acordé específicamente de esta fracción quinta, porque pues sí, si son electas o designadas, muchos, en cierta forma, muchos servidores públicos lo que hacen es apoyarlas para efecto de que lleguen con la condición de que cuando lleguen, bueno, pues renuncien, ¿no? Renuncias y entonces yo me subo o pongo a otra persona o se abren de nueva cuenta las elecciones para que sea un hombre. No, bueno, pues cuidado con este tema, ¿no? Para que vean cómo la norma jurídica desde un ámbito antes del penal trata de controlar el tema de la violencia a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues así nos vamos yendo. Aquí ustedes se encuentran todas esas, todos esos elementos de violencia que traen como consecuencia que específicamente una mujer pueda tener como consecuencia violencia en razón de género, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, me voy a ir, cierro, porque ya me está sonando ya el reloj de que ya de que específicamente ya terminé esto con ustedes. Bueno, pues entonces aquí es de suma importancia que ustedes observen en el artículo 3º de la Ley General en materia de delitos electorales, fracción 15ª, bueno, ¿qué se entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿No? O sea, ¿cuándo tú puedes cometer un delito en materia electoral por violencia política contra las mujeres en materia de género? Ya les dije, no solamente son los titulares de los partidos políticos, los miembros de los partidos políticos, también pueden ser medios de comunicación, también pueden ser personas, ¿no? Es decir, particulares. Bueno, pues esta ley nos dice, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, es toda acción u omisión, incluida la tolerancia. Esto mismo lo encontramos en el EGIPE. Esto mismo, haz de cuenta que es un copy-paste, ¿no? Incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de su esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo. Es lo que les digo, cuidado, porque si tiene un cargo público, no solamente son a las candidatas y precandidatas, si tiene un cargo público, bueno, pues evidentemente ahí va a haber problema, ¿no? Su labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública. Aquí también, cuidado, porque función pública no nada más es la administración pública centralizada, por favor. También hay administración pública descentralizada, ¿no? La toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Ok, diputadas, senadoras, presidentas municipales o alcaldesas, regidoras,
por supuesto, todos los que sean por elección popular, bueno, pues entran en esta norma, ¿no? Y bueno, pues con esto yo termino mi participación. Agradezco infinitamente al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, cuya directora es mi querida amiga Mercedes Citlali Mendoza Mesa, y también agradecer infinitamente al Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, el doctor Raúl Arroyo. Muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Y nada más concluyo con el hecho de señalar que el elemento básico sobre determinar la violencia o no hacia una mujer, no solamente en el ámbito electoral, sino en diversos ámbitos, en toda la vida pública y también en toda la vida privada, se encuentran en lo que determina la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Entonces, cuidado por todos aquellos. Y esto puede traer como consecuencia penas privativas de libertad de hasta 70 años de prisión o hasta prisiones vitalicias. Vivimos en un momento histórico en donde a la mujer, bueno, pues se le protege muchísimo. Insisto, también está el otro lado. Yo sé que esto también se utiliza muchas veces como artimañas, ¿verdad? Para hacer pomada a cualquier hombre o incluso a mujeres, desde los ámbitos legales. Entonces, yo creo que en este tipo de ordenamientos legales tenemos que ser una ciudadanía muy responsable, saber cuáles son las causas y consecuencias, pero bueno, pues sabemos también el tipo de personas que muchas veces están al lado de elecciones y que a veces también van de la mano con la delincuencia organizada. Entonces, a veces esta norma jurídica, como yo ya les dije, queda corta en muchísimos aspectos y terminan con los homicidios de las propias mujeres que han sido electas a cargo de regidoras, ediles, etcétera. Muchísimas gracias, agradezco de verdad el favor de su atención. El órgano interno de control tiene 120 días para integrar una investigación y procede una prórroga por el mismo tiempo no más. En caso de no concluir la investigación, puede acudir directamente a la Secretaría de la Función Pública. Así es. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Déjenme ver si aquí no hay, sí, claro, hay un tema de una servidora pública, ¿verdad? Que yo admiro mucho a esta servidora pública porque ha estado en contra de viento y marea sobre este tema, que es Nancy Gómez, y Nancy dice, en mi caso, yo fui la suspendida como Ministerio Público y el ascendido al cargo a director general y no dictaron medidas cautelares. Yo creo, mi querida Nancy, que aquí valdría la pena incluso que te fueras a la parte de los derechos humanos y mediante el principio de definitividad aquí en México, porque yo conozco tu caso bien, tú me has hecho el favor de mandármelo, y efectivamente, pues irse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efecto de que el Estado mexicano tenga una sanción por todo ese procedimiento al cual tú te has visto sometida, claro está. Ok, sí, me dice Damaso Vega, saludos doctora, toda la razón, las mujeres también son violentas, sí. Es más, puedo decirles que hay mujeres muchísimo más violentas que cualquier hombre. Nada más que aquí como que estamos en una cuestión de tipo cultural, ¿verdad? En donde creemos que son los hombres los únicos que violentan a las mujeres. No digo que no, pero también hay mujeres muy violentas de todo tipo. Si ustedes lo quieren saber como un tema personal, a mí me violentan más las mujeres que los propios hombres, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí, como que considero que la norma jurídica, por ejemplo, si tú te vas al Ministerio Público como hombre por un delito de abuso sexual por una mujer, bueno, pues no te van a tomar en cuenta, se van a burlar de ti, ¿no? Por la misma cuestión específica cultural que tenemos. Pero si es una mujer la que señala a un hombre, bueno, pues al otro día el sujeto está detenido. Y no solamente eso, mis queridos amigos, me fui muy bajito,
Si nos vamos al tema de violación y en donde las medidas cautelares son prisión preventivas oficiosas, ustedes saben, los que me están viendo son de la Procuraduría y son ministerios públicos, que basta el mero señalamiento y por supuesto pues un examen ahí médico, ¿verdad? Que diga que la chica tiene un himen, ¿cómo se, consentidor, no me acuerdo cómo se llama desde una perspectiva médica, y bueno, con eso son datos suficientes para que lo vinculen a proceso al sujeto y le dicten la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sí, la verdad que sí. Si es un órgano, dice Romo Telesa Alexandrita, si es un órgano de control interno de una institución el que está retardando la investigación, ¿qué se puede hacer? Bueno, denúncialo en materia penal por abuso de funciones. O también depende, hay que ver el tipo de ejercicio abusivo de funciones, también por eso está ahí, ¿no? Entonces, vete con el fiscal anticorrupción del Estado, que además le mando un beso al fiscal, lo conozco muy bien, una gran persona y súper profesional, seguramente ahí van a atender tu petición. O sea, si en el ámbito administrativo disciplinario no se puede, sáquenlo de ahí y váyanse a la parte penal y como lo decía aquí bien un comentario, también váyanse a la Secretaría de la Información, a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Ok, entonces no nada más lo dejen así. Y en dado caso de que exista por parte de ese órgano interno de control una violencia institucional, bueno, pues entonces chécate la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia si eres mujer y ahí te va a determinar específicamente cuáles son las normas jurídicas y cuáles son los procedimientos hacia los cuales tú te puedes dirigir. Ok. El hostigamiento lo puede cometer una mujer contra otra, claro, claro. Claro que el hostigamiento, pero tiene que ser dentro de los elementos que prevé esa violencia. Y además, acuérdense, no solamente es materia administrativa, no solamente es materia electoral, no solamente es materia penal este hostigamiento, sino también materia laboral. Ya les comenté que se vayan al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Claro. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen muchísimas armas desde la perspectiva jurídica o como dice el dicho aquí en México, ¿no? Muchísima tela de dónde cortar para efecto de hacer efectiva una acción de ese tipo. Claro, pero tiene que estar, la conducta se tiene que adecuar a lo que señala el hostigamiento sexual. Porque si tú consideras que es hostigamiento, que la mujer te esté pidiendo el trabajo, ¿no? Oye, es que ya necesito tu trabajo, ese no es hostigamiento. Estamos hablando de un hostigamiento de tipo sexual. ¿Ok? Y deben concurrir específicamente todos los elementos que se prevén ahí, como que hay una relación de subordinación, por ejemplo, eso es básico, si no, pues no se va a dar, pudieras quizás acoso sexual. Bueno, aquí, saludos desde Ciudad, ay, Poli Ballesteros, te mando un beso, sí, Abel Cano también de allá de Hidalgo, a ver, aquí hay una pregunta de Ani Bello, más bien es una afirmación de Anita Bello. Así es, la violencia a la mujer siempre es más severa, un tema que debe ser no solo normado, también debe ser eficazmente vigilado por la autoridad, sí es cierto, vigilado por la autoridad, porque no tienen caso que estén ahí las normas, ¿verdad? Y al final del día denuncia y no haces nada, ¿y qué es lo que hace la persona? Híjole, pues ¿sabes qué? Me amenazó con matar a mis hijos, la mujer, mejor me retiro como precandidata. Fíjate hasta dónde está. ¿Saben eso qué es? ¿Eso qué implica? Esto implica que tenemos una institucionalidad primero corrupta y después débil, ¿no? Entonces, bueno, si no puede haber ese tipo, pues la ley nada más va a estar ahí pintada. Ok, Adriana Brenda Fernández Hernández nos dice, yo sufrí de violencia laboral, ingresé una queja y todo culminó con mi despido. Así la ley. Adriana Brenda, sí, es lo que decíamos. Entonces, yo te sugiero, Adriana, que lo veas desde el ámbito de la Fiscalía Anticorrupción, velo desde el ámbito penal, ¿no? Y sácalo, no sé qué tipo de servidora seas, pero lo puedes sacar a nivel federal, ¿ok? Y bueno, pues también, por ahí hay un procedimiento en materia civil que son, ¿cómo se llama? Daños, es que yo no soy civilista, pero sí hay algunas personas que se han ido a la parte de reparación del daño o daños, algo así, y entonces es un procedimiento que de acuerdo a la persona que conozco, una persona que conozco que sabe de esto, me dice que es muy efectivo. Daño moral, ya me acordé, daño moral, daño moral, o sea, el simple hecho de que te hayan despedido, eso implica un daño moral y es un procedimiento de carácter civil y tú lo demuestras mediante periciales,
todo lo que ya tus abogados sabrán para efecto de determinar el daño moral y igual y pueden condenar a estos servidores públicos que te despidieron, ¿no? Bueno, pues creo que ya son, aquí está. Podría comentar respecto de la violencia política de género, en qué consiste y dónde se encuentra tipificada. Adriana, ya lo dije a lo largo de la exposición. Bueno, pues saludos también a Gutiérrez Lidia, que son de Ciudad de las Mujeres de Tepeji y del Río Campo. Muy bien, gracias por sus amables comentarios, de verdad. Si ya no hay preguntas, que aquí ya no veo, más que, bueno, pues felicitaciones, les agradezco mucho. Al contrario, gracias de verdad por escucharme. Creo que entonces pues ya nos despedimos. Ya nos despedimos, ya son todas las preguntas que veo aquí en las redes. Les mando un beso y un abrazo y pues ustedes saben que me pueden seguir en las redes sociales con estos temas y otros más. Liz Padilla, mi red social, Twitter LZBet Padilla 2. Soy la doctora Lisbeth Padilla. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por la amable invitación. Que tengan excelente inicio de semana. Buenas tardes.